Fin del zafaronismo, la ley vuelve a las calles. Argentina vivió décadas bajo un sistema penal escrito por y para los delincuentes. Un país donde el que mata termina en su casa, el que roba vuelve a la esquina, el violador camina por la vereda y las víctimas pagaban el funeral, el psicólogo y el silencio. Eso no fue casualidad. Fue modelo, doctrina, ideología. El famoso garantismo que jamás garantizó seguridad, sino impunidad. El zafaronismo convertido en religión estatal, un dogma donde el delincuente es víctima y la víctima es culpable. Pero ahora llegó algo que la corporación judicial, los jefes piqueteros, los militantes del pobrismo y la izquierda de la delincuencia no esperaban. Una reforma penal integral. Un código moderno, duro, claro. Un proyecto que dice, el que las hace, las paga. Un corte definitivo con la doctrina kirchnerista de abrazar al delincuente y despreciar al ciudadano honesto. Y no lo digo yo. Lo dicen Bullrich, Feynman, el secretario de Justicia, los juristas que trabajaron en el proyecto y, sobre todo, la gente que ya no tolera más vivir encerrada mientras los delincuentes salen libres. En las últimas horas, la ya renunciada ministra Bullrich, ministra de Seguridad, ahora senadora, presentaba de esta manera el proyecto de reforma del Código Penal. En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. Este cambio es el cambio de doctrina que bien explicaba Manuel Adorni. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia... Bueno, está con nosotros Sebastián Amerio, que es el secretario de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos. Un cambio de paradigma, ¿no? Por lo menos en esta reforma que presentan. Sí, es importante, Eduardo, destacar esto, ¿no? Una comisión de notables juristas, donde está el doctor Borinsky, que ha estado por acá, la doctora Capuchetti y otros más. No voy a enumerar todo porque me voy a olvidar alguno y no quiero ofender a nadie. Lo que hizo fue esa comisión trabajar en un proyecto. Ese proyecto fue enviado al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia empezó a trabajar con el Ministerio de Seguridad. Y hoy nos encontramos, y parte de contar, actualizar el estado de situación de este proyecto es, hay una mesa que está coordinada por el presidente. Este es el proyecto de Código Penal de Milei, donde hay algunas cuestiones que el presidente manifestó, que entendemos importante observar, más allá del trabajo excelente que ha hecho la comisión, donde está también, por supuesto, la ahora senadora Patricia Bullrich y un equipo de trabajo, donde también yo aporto y está la legal y técnica trabajando ahí. Y cuento esto porque estamos muy cerca de poder remitir el proyecto y efectivamente es un cambio de paradigma, ¿no? Yo algunas de las cosas que quería decir, Eduardo, se ha dicho mucho, pero lo primero es, nosotros dando la batalla cultural, la única inflación que queremos que haya en la Argentina es la inflación penal. Y con esto lo que quiero decir no es solamente el aumento de penas y nada más. El Código actual tiene 300 y pico artículos y este tiene 918. El delito es un concepto que no es estático, es dinámico. Hay cosas que en 1921 no eran delito. No existían. Claro. Hoy lo son, Eduardo. Entonces, el código es moderno, tiene aumento de pena, sí. Tiene también una proporcionalidad entre todas sus penas. No era lógico delitos medios que tengan pena muy baja y delitos muy bajos con penas muy altas. Acá no se trata solamente de aumentar las penas, sino de cambiar esta cultura, este paradigma, como bien dijiste. Y sobre todo también se trata de que este concepto que tanto repetimos nosotros, el que las hace las paga, Eduardo. Entonces, lo que queremos es fortalecer y darle herramientas a la justicia para que pueda
ser una de las patas que combate la delincuencia. O sea, hay un cambio de doctrina. Se termina el zafaronismo y empieza otra época. Empieza otra época sin duda y también... Esto es más enfocado en las víctimas y no tanto en los victimarios. Me lo sacaste de la boca. Efectivamente, Eduardo, por supuesto que sabemos todos que el derecho penal se ocupa de aplicarle una sanción al delincuente, eso está claro. Pero no termina ahí. Nosotros creemos que el derecho penal también tiene que permitirle a la víctima participar de ese proceso, poder constituirse como querellante. Totalmente. Al fin de cuentas, más allá de la enorme tarea que realizan los fiscales, hay muchos delitos donde la víctima tiene que participar activamente porque, seamos honestos con esto, ¿no? A mí me parece muy malo que le roben el celular a una persona, pero la que perdió su propiedad es esa persona, ¿no? Entonces el fiscal la va a representar seguramente muy bien, pero yo creo que ella se va a representar mejor quizá. Entonces esa participación de la víctima y ese enfoque y ese cambio de paradigma en la víctima para mí es realmente el gran cambio del siglo en materia penal. ¿Corrupción imprescriptible? Eso se está analizando tal como manifestó Patricia Bullrich, pero quiero hacer una cuestión técnica, voy a decir, ¿no? Hoy los funcionarios públicos, mientras están en ejercicio de su función, la prescripción no corre, no cuentan los días, empiezan a contar cuando dejan la función. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, esto no quiere decir que no puedan ser imprescriptibles, pero también habría que ver qué delitos de corrupción son imprescriptibles. Creo que ese análisis se está haciendo en estos días. No hay dudas de que la ciudadanía tiene que saber que nosotros, los funcionarios, tenemos que tener una moral más elevada y también nos tenemos que someter a reglas más estrictas. No tenemos ningún problema con eso. A ver, alguien que se llevó 500 millones de dólares en bolsos y valijas llenos de plata, de dólares, eso no tiene que prescribir nunca, le robó al pueblo, ¿no? Ahí estás hablando justo uno de los casos que creo que son los que hay que atender respecto de la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de ese delito, porque no hay duda de que hay un daño irreparable a la sociedad toda. Totalmente. También es importante el concepto de plazo razonable, que la Corte lo ha manifestado, ¿no? Por eso también, si me permitís, Eduardo, ayer se implementó el sistema acusatorio, que es la reforma procesal penal, porque, digamos algo, ¿no? El Código Penal, sin el Código Procesal no le puede tocar ni un pelo al delincuente. Obviamente. Entonces, se implementa el sistema acusatorio, y el sistema acusatorio, una de sus virtudes es la velocidad. Entonces, yo sueño con que la prescripción no sea una herramienta que el Estado, donde el Estado se autolimita, pero que se tenga que ejecutar. No quiero leer sentencias que digan que se sobresee por prescripción. Realmente es una falla del Estado. Para los menores, ¿hay un cambio en el tema de edad? Hay un cambio. Esto está por afuera del Código Penal, Sí. Edu. Es una ley que hemos mandado, que se conoce como baja de imputabilidad, es una modificación al régimen penal juvenil, para decirlo técnicamente, donde se pretende bajar la imputabilidad a partir de 13. 13 años. 13 años. Yo no voy a aburrir porque esto lo he dicho ya en la otra vez que vine. Hoy el sistema, que es una ley, un decreto ley de los años 70, deja al arbitrio de los jueces sin un juicio, sin un debido proceso, y los menores pueden ser encerrados por tiempo indeterminado en alojamientos nosocomios psiquiátricos. No nos parece tampoco lo más adecuado, queremos que tengan un juicio, y además creo que hoy un niño de 13 años no es el que era antes, Eduardo, y creo que también, como nosotros somos libertarios y creemos que la libertad es el valor fundamental, también la libertad conlleva la responsabilidad, y por Gaby, eso lo fomentamos. Sí, una pequeña pregunta, Gaby. Doctor Amerio, buenas tardes, gusto Buenas saludarlo. 3 preguntas en una, aprovechando su visita. Primero, es un código de 900 artículos, 380 páginas, tuve oportunidad de leerlo, por lo menos el borrador que circula. ¿Cómo piensan trabajar la ejecución domiciliaria de las penas en caso de corrupción sistemática? Tenemos el caso de Cristina Kirchner, Alperovich, unas prisiones domiciliarias que no están reguladas y que a la luz de todos parecerían ser demasiado laxas. ¿Qué tienen pensado con cárceles? Aumentar la capacidad en función de que las penas mínimas van a aumentar y va a haber quizás mayor cantidad de reclusos.
y las vacantes judiciales. Va a hacer falta jueces que lleven adelante todo lo que usted nos y fiscales que recién los comentaba. Bien, creemos que puede haber un aumento de presos con esta reforma, principalmente, y tiene que ver con lo que decía Gabriel, porque no van a existir más las penas anticipadas, las salidas anticipadas, no van a existir más algunos beneficios que se otorgaban, esto tiene que ver con la ley de ejecución penal, la 24660, y por supuesto que en ese aumento de número de presidiarios, ayer lo dijo la exministra, si es necesario se tendrán que construir cárceles. Obviamente. Nadie de nosotros está proponiendo el hacinamiento como algo que es virtuoso, todo lo contrario. Sí queremos que el que las hace las paga. Sí. Y por último, y una respuesta lo más sencilla posible. El gobierno, a mí me da la sensación que el gobierno está en deuda con la justicia por el tema de nombramiento de jueces. Sí. ¿Van a acelerar o no? Sí, vamos a acelerar. Y esto se explica de distintas maneras, pero es importante esto. A partir del 10 de diciembre vamos a tener otra composición del Senado. Antes teníamos 6 senadores, vamos a tener 20. Entendemos que esta nueva dinámica política nos va a permitir nombrar a los jueces que para nosotros es realmente el cambio paradigmático de la justicia, que es los más idóneos. Entonces sí, vamos a acelerar con eso. Tenemos las vacantes en la Corte Suprema. Sabemos que los jueces están haciendo, los jueces, los fiscales y los defensores. O sea, van a ir por los 2 puestos de la Corte Suprema, todos los camaristas que faltan, todos los jueces federales que faltan. Es necesario completarlo porque es un deber, lo he dicho en otra oportunidad, es un deber de todos los gobiernos completar las vacancias. Estamos con un nivel heredado, pero muy alto. Llevamos 2 años de gobierno, creemos que estamos en condiciones, el presidente decidirá cuándo es el momento más adecuado, pero sentimos que tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer, y esto es parte también de dar la batalla integral contra la inseguridad, porque sin jueces no va a haber sentencias, y jueces trabajando en 3, 4 juzgados realmente hace un sacrificio enorme, sobre todo los buenos jueces que son los que tenemos que defender. Bueno, le agradezco mucho, Merio. Por Gracias, favor. Sebastián. Gracias por haber venido. La exministra Bullrich lo dijo sin anestesia. Los más favorecidos por el código eran los delincuentes, violadores y asesinos. Ahora los favorecidos serán la sociedad y las víctimas. Esto, para el kirchnerismo, es herejía. Porque para ellos el Código Penal era una herramienta de ingeniería social. Premiar al delincuente. Proteger al pibe chorro. Y garantizar la libertad del compañero que le robó el sueldo a un laburante. Y claro, blindar a políticos corruptos con prescripción, jueces militantes y atajos procesales. La reforma que impulsa el gobierno cambia todo. 1. Aumento real de penas y delitos actualizados. El código pasa de 300 y pico artículos a 918. ¿Por qué? Porque vivimos en el siglo XXI, no en 1921. Hoy existen delitos informáticos, trata moderna, terrorismo urbano, mafias narcos, corrupción sistemática. Delitos que el kirchnerismo jamás quiso tocar porque muchos de sus aliados, y algunos funcionarios, vivían de eso. 2. Fin de los beneficios escandalosos. Salidas anticipadas, prisiones domiciliarias regaladas, libertades condicionales sin sentido. Todo eso se termina. 3. Las víctimas vuelven a tener voz y poder. Durante 20 años la víctima fue decorado. Un espectador mudo. Ahora podrá constituirse en querellante y participar activamente del proceso. Algo que el progresismo odia, porque su relato siempre se construyó sobre el delincuente, jamás sobre la víctima. 4. Corrupción, hacia la imprescriptibilidad. El proyecto analiza convertir los delitos de corrupción en imprescriptibles. ¿Te imaginas lo que significa? Significa que un López no podría escaparse porque pasaron los años. Que una Cristina no podría salir limpia por el reloj de la prescripción. Que el me robé un país pero ya no me pueden juzgar deje de existir. 5. Baja de imputabilidad a 13 años. ¿La izquierda llora? Sí. Y eso significa que funciona.
Un chico de hoy no es el mismo chico de 1970. Los narcos usan menores como soldados. El progresismo los usa como escudos ideológicos. El gobierno propone juicio, debido proceso y responsabilidad. Es simple, si estás en edad de matar, estás en edad de responder. 6. Más presos igual más cárceles. Y esto es clave. Si es necesario, se construirán cárceles. Punto. Sin vergüenza, sin culpa, sin romanticismo choriplanero. Los presos deben estar presos. No en la calle. 7. Fin del zafaronismo. Lo dijo el secretario de Justicia. Empieza otra época. Sí. Se terminó esa doctrina que defendía delincuentes, liberaba motochorros y protegía narcos. Se termina la justicia militante. El romanticismo kirchnerista con los delincuentes. Mientras este gobierno impulsa una reforma profunda, ¿qué hace el kirchnerismo? Hablan de pobrecito el ladrón. Lloran por los derechos del preso. Dicen que bajar la imputabilidad es punitivismo. Se escandalizan por el aumento de penas, pero no se escandalizaron cuando Lázaro contaba millones en una cueva. Defendieron presos VIP, domiciliarias inventadas, beneficios truchos y militantes judiciales. Para ellos, el delincuente es un sujeto político, un aliado, una herramienta, una excusa. Para este gobierno, el delincuente es lo que realmente es: una amenaza a los argentinos de bien. Hoy Argentina enfrenta una pelea clave. ¿Queremos un país donde la ley protege al delincuente? ¿O un país donde la ley protege a la gente? Esta reforma penal no es un detalle técnico. Es el corazón del cambio cultural. Orden, justicia, responsabilidad, víctimas primero y delincuentes pagando lo que hacen. Si vos crees que Argentina necesita esto, entonces te pido 3 cosas. Dale like al video. YouTube empuja los contenidos que defienden la verdad y la seguridad. Suscríbete a El Disruptivo, porque acá no maquilamos la realidad, la cortamos al medio. Compartí este video, especialmente con los que todavía viven enamorados del zafaronismo y el verso garantista. Este país va a cambiar, pero solo si lo cambiamos entre todos. Soy El Disruptivo. Y acá no se negocia con la delincuencia. Se la enfrenta.